Hoy tengo el enorme privilegio, el gran honor, diría yo, contar como invitado especial a Mario Saz. Eh, en breve comentaré aspectos sobre este gran intelectual y gran amigo. Mario, es una alegría verte, aunque sea a través de la pantalla. ¿Cómo Para mí estás? también. Tiempos de gran amistad y de tus venidas a Vigo a impartir una serie de conferencias sobre temas tan extraordinariamente interesantes como es la cábala, la tradición, la religión, la espiritualidad, la risa. Permíteme comenzar con esta brevísima historia hindú que puede servirnos de partida para esta conversación. Había un gran maestro que tenía una serie de discípulos y este hombre pasó por terribles, tremendos sufrimientos en toda su existencia. Sin embargo, siempre estaba contento, admirablemente positivo. Sus discípulos un buen día le preguntan: Maestro, a pesar de haber sufrido tanto y sufrir tantas veces en tu vida, ¿a qué se debe que estés siempre tan contento y tan positivo y tan alegre? La verdad es que cada mañana que me levanto, responde él, me pregunto a mí mismo: ¿qué elijo hoy? ¿Sufrimiento o alegría? Y decido elegir alegría. Esa alegría que tú nos has traído y sigues llevando posiblemente a tantos lugares, y siendo uno de los grandes especialistas en risoterapia, no se me ocurre mejor manera que en esta época de prisa, de agitación, de estrés, comenzar por un momento sobre la risa. Mario, ¿qué es la risa? La risa es sanadora, la luz es la luz del cielo, la risa hace que las personas positivas y los cómicos sean santos realmente del mundo de la alegría. ¿Qué representa la risa? ¿Qué nos ofrece a través de la sonrisa, a través de la risa, a través de la carcajada, como tú bien enseñas? ¿Cuáles son sus Bueno, beneficios? déjame decirte, en primer lugar, sí, en primer lugar, comentar que hay una secuencia lógica que es sonrisa, risa, carcajada. Hay un incremento de energía y de incorporación de la luz externa y de aire en la medida que pasamos por todas esas fases. Pero hay gente que no llega siquiera a la primera, no llega siquiera a la sonrisa. Yo creo que hay un misterio no resuelto todavía en nuestra psicología profunda que establece que podamos llorar horas y horas y en cambio no podamos reír más de unos pocos segundos de manera intensa. A veces ni siquiera un minuto, porque nos deja baldado esa risa tan intensa durante un minuto. Por lo tanto, en este valle de lágrimas, como suele decirse, en el que estamos, hay más llanto que risa, lo cual hace de la risa aún algo mucho más valioso, no solo terapéutico, sino una especie de argamasa que une las cosas, acerca las cosas entre sí y por alguna, digamos, no tan extraña razón, el enemigo absoluto de la risa es el tirano serio. Por eso en todos los lugares, en todos los países donde hay tiranías, los humoristas son perseguidos y son machacados verdaderamente, por la sencilla razón de que la risa ofrece más de una interpretación de la realidad y confirma, en primer lugar, nuestro cuerpo, nuestras debilidades, por eso la mayor parte de los chistes son sobre debilidades humanas, y al mismo tiempo nos vuelve más tolerantes. Y hacer reír libera al otro, hacerlo llorar lo encadena a nosotros por vínculos dolorosos y a veces difíciles de romper. Así pues, que el hecho de que sea un bien tan escaso y lo encontremos repartido universalmente, hace pensar justamente en que está puesta ahí como un tesoro al cual recurrir para liberar lo reprimido, para
que irrumpa el inconsciente en toda su fertilidad y nos deje como nuevos, ¿no? Siempre me llamó la atención que cuando uno llega a la carcajada hay un punto en el cual se dobla y a veces hasta se cae. De hecho, los pigmeos sostienen que si uno cuando se ríe no se cae, la risa no es completa. Entienden la caída como un aflojamiento del diafragma y de, digamos, de la parte media del cuerpo, porque esa risa es la risa buena, llegar a las profundidades de lo entrañable. Es mucho más difícil para una persona musculada que para una persona con un poco de barriga, por ejemplo, ¿no? Porque esa barriga, ese vientre está distendido ya, tiene el diafragma mucho más elástico que aquel que tiene músculos. Yo me acuerdo que un amigo, justamente profesor de yoga en Brasil, me decía, el músculo es el ladrón de oxígeno. El músculo es el ladrón de oxígeno. Hablando de justamente lo contrario, ¿no? De que el pranayama, los maestros hindúes, no se muestran elásticos, pero no musculosos. Ujú. Mientras que la tradición occidental ha enfatizado el músculo desde la escultura griega al mundo romano y todavía hoy, ¿no? Es interesante esto. El músculo tiende a la acción, pero también al narcisismo, mientras que la elasticidad tiende al estar bien con uno mismo y al poder soportar los vaivenes de la vida, precisamente a partir de esa elasticidad, ¿no? Mario Saz es un gran escritor, novelista, ensayista, traductor, uno de los grandes expertos en el estudio de la Cábala y al mismo tiempo un mago de la palabra, como siempre podemos comprobar, tanto en sus disertaciones como a través de las obras de sus numerosos libros ya escritos. Precisamente tengo, Mario, tu último libro en mis manos, El rostro y sus máscaras, ¿verdad? Y has tocado tantísimos y amplísimos temas, tales como la mitología, las religiones, la espiritualidad, el misticismo. Y me gustaría adentrarme por un momento en estos otros aspectos de la búsqueda del individuo. Decía, creo recordar que era Dostoyevsky, que el secreto de la existencia humana no solo está en vivir, sino también en saber para qué se vive. Hay científicos que dicen que vivimos para sobrevivir sin ir más allá, para mantener esta especie humana. Los místicos, aquellos que indagan en lo esotérico, en lo interno, tratan de hacernos entender que hay que llegar a otro estado de conocimiento y de conciencia. ¿Qué es, por lo tanto, la vida? ¿Qué es el saber? ¿Qué es la conciencia? ¿Qué es el misticismo? ¿Dónde se encuentra esa realidad que todos buscamos para ser felices? Bueno, yo creo que hay racionalidad y transracionalidad, no lo llamaría irracionalidad, ¿no? Lo racional, como el ratio en una circunferencia o en un círculo, es una medida, la medida de las cosas. Y por eso los científicos se basan en el peso, la medida, la densidad, y si un fenómeno no se repite, no pertenece al campo de la ciencia. Y en cambio, la transracionalidad, que sería el mundo del espíritu, el mundo de la emoción profunda, de los sentimientos, no tiene medida, no tiene medida, es inconmensurable y varía de persona a persona. Así que tratar de calzar, de situar todo en el cajón de la razón nos empobrece, y por otro lado, vivir exclusivamente el mundo de la transracionalidad nos priva de ese instrumento de control sobre nosotros mismos, aunque sea mínimo, que sería el espacio y el tiempo de la razón. Eh, ¿Por qué se da el fenómeno del misticismo? Yo creo que hay muchas cosas que decir al respecto, pero te diría que la principal es que la fórmula de la física que dice que la energía es igual a la masa por la aceleración al cuadrado revela que toda masa viene de una energía superior a ella. Y ese es nuestro caso. Nosotros venimos de la luz
De hecho, nuestra madre nos da luz, venimos de la luz, y toda nuestra vida buscamos el origen de esa luz, buscamos esa velocidad, la velocidad de la luz, esa especie de omnisciencia. ¿Por qué? Porque no es suficiente con los límites de lo corpóreo, de lo biológico, y además porque esa luz es curadora, es sanadora, ¿no? Es probablemente, como dicen, la única constante en el universo, en Oriente y en Occidente. Es decir, la luz tiene la velocidad igual a sí misma en todas partes. Esa especie de suprema semejanza que decía Watts es lo que buscamos, consciente o inconscientemente. Y por eso cuando sonreímos los ojos se iluminan. Y por eso cuando atisbamos lo que puede ser esa felicidad anímica, también nos invade una luminiscencia especial. Y el resto es una lucha contra, diría, la tendencia saturnina que también existe en nosotros, que es el mundo de las sombras, el mundo del peso, el mundo del tiempo. No hay que olvidar nunca que Saturno es Cronos. Cronos es el tiempo. Nuestra lucha es una lucha contra el peso del tiempo, para vivir experiencias atemporales, y esta de la luz, esta de los místicos, es precisamente eso, es algo atemporal. Por eso resultan familiares cuando los leemos o los oímos, como si ya conociéramos esa historia. Si nos Si nos adentramos, sí, hay alguna pequeña interrupción, ahí debe haber problemas. Eh, mm, Decía Mario que si nos adentramos por un momento en algunas de las religiones monoteístas, como puede ser el judaísmo, como puede ser el cristianismo y el islamismo, son religiones del libro, es decir, ahí se basa el entendimiento, el conocimiento a través de la denominada palabra de Dios. Pero todo esto tiene un componente exotérico, externo, pero asimismo ese componente esotérico que se trata de descifrar, de descodificar o de buscar los códigos que forman parte de ellos. En el judaísmo tenemos la Torah, ¿no? Tenemos la Biblia en el cristianismo y tenemos asimismo el Corán en el islamismo. Desde tus estudios sobre el judaísmo, en este caso en concreto, ¿qué dirías que aportan estas religiones a todos aquellos que son en principio creyentes o seguidores fieles de las mismas? Pero en mi opinión, pienso que si se fundamenta en una mera creencia, sin ir más lejos, me recuerda muchas de las expresiones de Krishnamurti, tales como que decía: aquel que dice pensar en Dios está pensando en sí mismo, es decir, en la creencia que él construye sobre lo que Dios es. Sería una interpretación, pero cuando un poquito más adelante, si te parece bien, lleguemos a la Cábala, de la que tú eres un gran experto, me encantaría que arrojases un poquito de luz en estos dos aspectos. Lo que es la religión del libro, basado en creencias, y luego a posteriori ese desciframiento a través de la cábala, en este caso dentro del judaísmo. Y si me permites una consideración más, estas denominadas lenguas sagradas, que pueden ser, de acuerdo con muchos expertos, entre ellos tú mismo, nos podríamos encontrar el sánscrito, el hebreo, el griego y el latín. Es decir, que digamos que hay un lenguaje que aparece en estos libros para las personas habituales, normales, como cada uno de nosotros, pero luego existe como una letra, palabras sagradas que tienen que ser entendidas y descifradas desde una óptica totalmente distinta, miradas de manera diferente. ¿Qué es lo que representa lo que son estas religiones monoteístas y qué es lo que viene a representar a posteriori en la búsqueda de lo profundo, de aquello que es inefable? Bueno, quisiera agregar, aunque no lo has mencionado, un poco la filosofía griega y lo que eran los libros
de los filósofos para los griegos, aunque Sócrates era un maestro oral, un mayecta oral, y en cierto modo Platón también, pero Platón funda el diálogo a través de la escritura. Yo creo que eso tiene que ver con una tendencia occidental, y considero a Occidente formado tanto por el judaísmo, el cristianismo como el islam, tiene una tendencia a lo objetivo. Y aquí volvemos otra vez al a lo escultórico, a la dimensión física, mientras que Oriente es más metafísico, todavía hoy. Y por eso, aunque tú tienes los Vedas, tienes la Bhagavad Gita, los Upanishads, y tienes el Tao Te Ching, y tienes libros en Oriente y en las religiones orientales, no han hecho del libro el objetivo máximo de sus estudios, sino una de las cosas que se pueden experimentar. De ahí que encontramos un enorme campo experimental en el mundo de la meditación y sobre todo de la meditación libre, es decir, dejar que la mente busque y encuentre por sí misma, sin forzarla, las verdades últimas, mientras que en Occidente prevalece el dogma. Cuando digo el dogma, también incluyo a Platón, ¿no? Que tiene sus leyes, el libro de las leyes, en el cual se estipula cómo debe vivir una sociedad o cómo debe vivir un grupo de personas. Si nosotros tenemos una tendencia a la objetividad, fíjate que la palabra objectum significa fuera de sí, objectum, arrojar algo lejos de sí, una flecha, por ejemplo. Pues de la temprana flecha a los cohetes espaciales, a los misiles inventados por los occidentales, hay una misma pasión por la velocidad, por la objetividad y una deficiencia muy grande en el campo de la meditación, una deficiencia enorme en el campo de la introspección. Por eso, como suele decirse un poco en broma, eh, Oriente tiene maestros, pero Occidente tiene discípulos. Oriente tiene los maestros y Occidente tiene los discípulos. ¿En qué sentido? En el sentido de lo subjectum, de lo que va hacia adentro, de la introspección, de la expansión interior y, en definitiva, la regeneración física, porque nosotros sabemos que, en definitiva, no habría diferencia entre un místico lamaísta que está meditando en una cueva aislada en los Himalayas y alguien que está en cuidados intensivos, porque el que está en cuidados intensivos también está aislado, también debe respetar la ley del silencio. En ambos casos hay una regeneración interior subjetiva que se lleva a cabo, en un caso forzado por la enfermedad o por el mal, como es la unidad de cuidados intensivos, y en otro caso por voluntad y elección propia. Así las cosas, nuestra ventaja es haber llegado a un grado de objetividad máxima en la óptica, en las miniaturas, en los transistores, en la electrónica, pero no haber descubierto el mundo profundo de la meditación y de lo que eso representa respecto a la libertad individual en la búsqueda. Y por supuesto ha triunfado Occidente con el mundo de los objetos, pero con heridas enormes en el campo anímico, en el campo espiritual, que afortunadamente personas como tú y otros que se dedican a la transmisión de la filosofía de la India y del yoga están intentando subsanar o curar de algún modo, ¿no? Haciendo que la gente aprenda de estas técnicas de meditación profunda y totalmente subjetivas. Tú, siendo un gran estudioso de las religiones y de la espiritualidad, antes de que nos expliques algún aspecto sobre la Cábala, en este libro, magnífico libro, maravilloso libro que siempre disfruto, El Dador Alegre, hablas en este caso como la Cábala, como yoga de Occidente. Y haces mención en muchos de tus escritos eh, aspectos del yoga, de sus prácticas, de sus métodos, del despertar de su energía, de la meditación. Me gustaría que brevemente nos acercaras un poco a ese mundo del yoga, a ese mundo de la meditación, a ese mundo incluso del budismo,
donde esas 4 nobles verdades nos hacen entender que el Buda actúa como médico para darnos un diagnóstico y por último una medicación para ir más allá de este mundo de cierto dolor, de cierta insatisfacción, de cierto sufrimiento. Estos métodos que tú bien conoces y que practicas, me encantaría por un momento que nos acercaras a ellos y nos dieses tu opinión. Opinión, por otro lado, muy autorizada, claro está. Sí, yo personalmente creo que, mejor dicho, evocaré a mi hija mayor que cuando era pequeña me dijo un día: papá, ¿a quién quieres más? ¿A Buda o a Elohim? Que es uno de los nombres de Dios en la Biblia hebrea. Le digo: mira, cariño, quiero a ambos, pero uno es un pariente lejano, Buda, y otro es un pariente cercano, Elohim. Para nosotros la tradición judío-cristiana es una tradición cercana, somos parientes, estamos relacionados, tenemos una misma matriz, presumiblemente Egipto y la Mesopotamia, y de ahí hacia Occidente tenemos esta creencia que conduce al libro. Pero por otro lado, la revolución que supuso el budismo, que no es más que una extensión profunda de la sabiduría del yoga clásico de la India, lo vemos por la postura del Buda, por los silencios, por los sermones y por el sentido sofisticado de su pensamiento último en los sutras. Y eso no conduce necesariamente a un libro, sino que conduce a la introspección. Depended de vosotros mismos, decía el Buda. Probablemente, como comentó Octavio Paz, el Nobel mexicano, que vivió en la India, fue embajador mexicano en la India y que sabía mucho del tema, dijo: Buda fue un maestro que renunció a ser Dios. Esta renuncia a ser Dios se ve precisamente en el Prajnaparamita Sutra, en el Sutra del Diamante, cuando el discípulo le pregunta: ¿qué ha logrado el Buda con la iluminación? Y Buda responde: el Buda no ha logrado absolutamente nada con la iluminación. Está en el polo opuesto de lo que el cristianismo hace decir a Jesús en el Evangelio: yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo, que hay que entender en un sentido trascendente, también tiene un aspecto inmanente muy egoico. Eso no hubiera dicho nunca el Buda. En primer lugar, no creía en el yo, o no creía en un yo estable. Así que ahora estamos en un momento crucial de la historia de la humanidad, porque no puede haber una sola respuesta a todas las preguntas que surgen del corazón. Y por otro lado, la globalización que se da en el campo de los bienes y las mercancías, a veces con fines no tan santos, también se da en el campo de las ideas, también se da en el campo de la espiritualidad. Y es muy difícil ignorar los logros y las técnicas espirituales occidentales y las orientales. Y hay que intentar de hacer una síntesis, de armar, no como si fuera un puzzle, pero sí como si fuera una especie de escalera que nos permite ascender poco a poco, eh, descubriendo que lo que no tiene respuesta en una tradición probablemente tenga respuesta en otra, y así intercomunicar esos vasos con el fin de aligerar un poco el peso de la exclusión y de la separación. He leído en alguno de tus libros que prestas una gran importancia a sí mismo a la respiración, al hálito, a la vida, aquello que nos anima, aquello que nos da la vida en definitiva. ¿Qué aspectos consideras que son importantes en cuanto a lo que a la respiración se refiere? Ese llamado pranayama dentro del aspecto yógico, técnicamente hablando. Bueno, repito una vez más que nuestros orígenes están en Egipto, Grecia, Israel, pero sobre todo más cercanos en Grecia. Y Grecia inventó las Olimpiadas. Otra vez nos encontramos con el camino del músculo, con el camino de la competencia, con el camino de la belleza física,
del canon físico y con, sobre todas las cosas, el mundo de las cifras, de los tiempos que se mesuran para ver quién gana y quién pierde, ¿no? Eso es todo lo contrario del pranayama. En el pranayama, a mi juicio, está todo perdido de antemano. No hay nadie a quien ganarle, excepto a nosotros mismos en el esfuerzo por respirar con mayor profundidad, con mayor amplitud y nutrir a través de esta respiración no solo la sangre, no solo la linfa, sino también el mundo de las ideas, el mundo del esclarecimiento personal. Estamos otra vez entre lo objetivo y lo subjetivo. Y en este momento yo creo que toca a Occidente adentrarse en el mundo interior, desde luego, y aprender de Oriente todo lo que tenga que enseñarnos. Básicamente a través de las ramas del yoga, ¿no? ¿Qué piensas de la ciencia en la actualidad, donde por un lado hay una lucha por esas ideas en cuanto a la relación con la conciencia? ¿Qué es la conciencia? Y entonces llega a expresarse por medio de diferentes científicos o neurocientíficos a indicarnos, o filósofos de la mente, que la conciencia fundamentalmente es una expresión del propio cerebro, de la materia. Desde tu óptica, ¿qué opinión tienes? No, yo creo que la conciencia es el aire que hay entre los eslabones de la cadena viviente. Es el vacío, la conciencia. Por eso tiene tanta importancia en la tradición china, taoísta, sobre todo el cultivo del vacío, ¿no? El vacío como factor de cohesión. Es decir, tú tienes un vaso, es un ejemplo muy hindú por otro lado, ¿no? Y ese vaso lo puedes llenar de leche, vino, lo que fuere, pero el vaso por fuera es diferenciado. Por dentro es indiferente a qué elemento pongas, ¿no? También ocurre eso con la conciencia. La conciencia está en todas las cosas, pero se manifiesta de una manera especial en unos, en otros, en los animales, incluso en los objetos, ¿no? Lo que sí yo pienso, y esta es una idea de la Cábala, es que la sabiduría es lo que funda el mundo. El mundo está fundado con sabiduría. O sea, no es puro caos, no es desorden, no es aleatorio, no es casual, sino que tiene sabiduría. Ahora bien, esa es una sabiduría elástica que se va revelando con los siglos, se va enlazando con sí misma, a veces se olvida y de nuevo es recuperada. Sabiduría en el sentido en que los físicos hablan de un orden implícito, un orden interior de las cosas. Pues sí, yo creo que la conciencia precede a la idea del yo y precede a todo. Y también sucede a todo. O sea, esta especie de lucidez implícita en la materia creo que es antiquísima como el universo y va hacia el fin de los tiempos. Y cuando nosotros entramos un poco, levantamos un poco la cortina, vemos su inmensidad y sabemos que somos partícipes, pero no dueños de esa conciencia. Has mencionado la Cábala, Mario, tradición. Una tradición que trata mediante la palabra, o las palabras, letras, combinaciones numéricas, de descifrar algo oculto, algo mistérico, algo inefable. Curiosamente, esa cábala pues, surge, yo creo que en minorías hebreas en la Provenza francesa y asimismo en Gerona, aquí en España. Y grandes cabalistas justamente tratan de hacer entender, hacernos entender aquello que para los no iniciados es imposible acceder. Tú, gran experto en la cábala o esa tradición mística judía, puedes de alguna manera acercarnos al conocimiento, aunque sea brevemente, mediante la palabra, de lo que es la cábala, sus orígenes y qué significa a grandes rasgos. Sí, primero voy a comenzar con un chiste que dice, la ignorancia me persigue, pero yo soy más rápido. Uh -huh. Y segundo, decirte que se puede estudiar
este tema en la Kabbalah, que como bien dices es la tradición, en este caso la intertextualidad, es decir, la tradición de lo que está en el subtexto de la escritura, los espacios en blanco y su significado, pero no es seguro que puedas aprender, porque aprender depende de algo tan inefable como la gracia, que te puede tocar a lo largo de los años en pequeñas dosis, ¿no? Entendiendo esta gracia por un estado de, digamos, nirvánico o de satori, como dirían los japoneses, un estado de iluminación que va más allá, lógicamente, del texto que estés estudiando. Pero si me pides que te dé una explicación fácil, te diría que hay una tradición escrita y una tradición oral. La tradición escrita la conocemos, las Biblias han sido traducidas a muchísimas, la Biblia a muchas lenguas, la Torá también, pero la tradición oral no la conocemos porque se transmite generación tras generación vía oral entre maestro y discípulo, por lo menos en su mayoría. Hay, por supuesto, 3 o 4 joyas publicadas y comentadas a lo largo de los siglos, pero básicamente es la tradición oral. Y como está dado y sabemos que aprendemos a hablar antes que a escribir, es evidente que la tradición oral es previa y anterior a la tradición escrita. Y los grandes maestros, incluyendo Jesús, no escribieron nada. Bueno, hay un evangelio, no sé si el de Marcos, uno de los evangelios apócrifos, que dice que Jesús escribió unos signos en la arena, pero no precisa qué signos eran. Pero por supuesto le llamaban rabí, lo que significa que era letrado y era una persona estudiosa, pero no enfatiza ese aspecto del mensaje, sino justamente la enseñanza oral, la enseñanza a través de parábolas. Eso es la Cábala, la enseñanza a través de parábolas y la enseñanza oral. La cábala se fundamenta sobre todo en el Zohar, ¿no? Y curiosamente el autor era de Guadalajara, Moisés de León. Ha habido grandes cabalistas españoles justamente que dan el entendimiento, el conocimiento, la expresión de lo que la cábala es. Difícil, prácticamente imposible de acceder, como tú bien has dicho con anterioridad, porque requiere la gracia, ¿no? Entonces, ¿qué, qué nos indicarías, qué nos dirías con respecto a algo histórico sobre la cábala? Aunque fuese muy brevemente, Mario. Bueno, te diría que cuando los judíos son expulsados de España en 1492, que es también el año del descubrimiento de América, un grupo de eruditos y de maestros van a Italia. Y eso contribuye al desarrollo del pensamiento cabalístico en Italia y sobre todo de la filosofía del Renacimiento. Por lo tanto, ese es un dato histórico. A través de los exiliados se produce una milagrosa traducción de la Biblia, que se llama la Biblia de Ferrara, al italiano, y a partir de ahí del conocimiento secular del Renacimiento se impregna de lo que le transmiten los místicos judíos de origen español. Paralelamente también hay una rama de expulsados que van a Safed en la Galilea, en el actual Israel, y fundan ahí las escuelas. De Italia, este pensamiento cabalístico que yo llamaré de la cábala cristiana pasa a Alemania y de Alemania pasa a Inglaterra y es el caldo de cultivo de las ideas del romanticismo, tanto alemán como español, que está impregnado de esoterismo, de hermetismo y de las dos tradiciones, la oral y la escrita. Mm. Si te parece, para ir terminando, me gustaría que en este caso dos cosas fueran expresadas por ti. Una historia quizá jasídica, de los muchos libros que tú tienes con tus historias, y otra que nos indicaras qué tipo de meditación guiada tú podrías indicarnos para poder llevarla a cabo. Guiada.
expresada, explicada, para que podamos seguirla. Sí, bueno, yo creo justamente que fuera de determinadas posturas y de una, O una digamos, reflexión, perdón, o una reflexión. bueno, te cuento, también es en la tradición occidental, en concreto en los padres del desierto griegos, los famosos esicastas, que existen todavía en la ortodoxia griega sobre todo, y también la ortodoxia rusa, la meditación no se hace por tierra, se hace en sillas. Tú te sientas en el borde de una silla, sin cruzar las piernas, con las manos como se ponen exactamente en la tradición oriental, es decir, cogiéndote al hilo, al cable de alta tensión, por decir con una metáfora exagerada, de la tradición que está anudado en milenios atrás y que se proyecta en milenios adelante, te sumas a esa corriente, la dejas pasar por ti y a través de lo que se llama la repetición monológica, un mantra occidental que es el Kyrie eleison o Jesus Christus, y la repetición continua de ese mantra llega a un punto en que el corazón mismo repite ese mantra sin que tus labios tengan ninguna participación en ello. Yo creo que eso es una técnica accesible a nosotros porque también responde a la tradición occidental, a nuestros orígenes y la conocemos. El porqué de que los mantras, tanto orientales como occidentales, suelen ser tan breves, en concreto en la tradición cristiana se llama oración monológica de una sola palabra o a lo sumo dos palabras, es simplemente porque si hubiera dos o tres, cuatro, ya empieza la ambigüedad, ya empieza la multiplicidad de sentidos. Y en cambio, una sola se mantiene en lo vibratorio, en el nivel profundo de la música del universo, del OM del universo, ¿no? Así que yo creo que aquellos que no han hecho nada todavía, que investiguen un poco el tema de los padres del desierto, que así se llaman, y verán muchas técnicas sencillas, Que en el Monte Athos se sigue dando además de las recomendaciones obvias, ¿no? Sí, sobre la sobriedad en la comida, en el vestido, sobre el sueño, sobre la soledad, ¿no? Esto es muy importante el tema de la soledad en el caso de la meditación. Sí, y si te parece, Mario, para precisamente tratas la soledad en este breve tratado de la soledad, un libro que invita, pues eso, a la reflexión, a la contemplación, a la búsqueda y al sosiego. Sí que, para terminar, mm, ¿puedes contarnos algún tipo de historia? Tú conoces muchas historias, muchas parábolas, a veces haces uso de ellas para poder ilustrar un conocimiento profundo. Este sería No, una te buena. contaré una que es mi favorita entre todas, brevísima, como la oración monológica. Este es un famoso sabio de los Cárpatos que una noche de invierno se despierta con su arropado por un camisón grueso y un gorro de dormir, abre la puerta de su casa, aparta la nieve y empieza a correr por el campo y grita: tengo una respuesta. ¿Quién tiene una pregunta? Pues sí, sí, la verdad que es. Las respuestas las tenemos nosotros ya, pero son las preguntas exteriores de la vida, las circunstancias de la vida, los que activan el nexo entre la respuesta y la pregunta. Pero todo está ya escrito en nosotros, en nuestro código genético, en nuestro inconsciente, como quieras llamarlo. Ujú. Bien, después de esta respuesta nos hará reflexionar esta conversación que hemos tenido con un gran sabio, con un mago del saber, del conocimiento, de la palabra como es Mario Saz. Y Mario, aprovecho una vez más esta ocasión para mostrarte mi admiración, que si mal no recuerdo significa mirar hacia arriba, mirar en dirección a algo elevado. Y tú para mí
lo representas por tu sabiduría, por tu conocimiento, por tus expresiones a través no solamente de la palabra, sino de lo escrito. Y, y en realidad es para mí un privilegio tenerte como maestro y como amigo. Agradezco, por lo tanto, estos momentos que me has dedicado y evidentemente seguimos en contacto como siempre. Un gran abrazo. Te mando, sí, también yo te mando un gran abrazo y hasta pronto, Madana. Que nos veamos pronto.